Hola, buenos días. Buenos días en México. Mi nombre es Oliver. Me gustaría compartirle una presentación desde Alemania. Me gustaría hablarles de los ciclos de esterilización de la norma europea 13060. Espero que puedan verlo en la pantalla ya. ¿Se puede ver? Sí. Ok. Entonces voy a comenzar con mi presentación, que va a demorar aproximadamente unos 45 minutos y después habrá un espacio, por supuesto, para sus preguntas. Hablando de ciclos de esterilización de la norma europea, es un enfoque visto desde acá. Aquí se ha creado una norma hace unos 15 años para regular los esterilizadores de mesa para los consultorios odontológicos. Esta norma ha sido implementada en muchos países de Europa y también en Australia. Y estos autoclaves, que después vamos a ver cómo funcionan, y los ciclos también se llaman autoclaves de grado médico y existen también en América Latina, específicamente también en México. Antes quería hacer algunas observaciones preliminares en este tema de control de infecciones que es tan importante hoy, quizás importante como nunca. En el momento no, pero en los últimos meses, años y décadas, cada día hay más viajes. Tenemos un aumento de la población impresionante. También, por supuesto, en México. Yo me acuerdo cuando estuve en México la primera vez en 1989, creo que eran apenas la mitad en México. Tenemos la globalización. Tenemos más contactos internacionales entre los países y aquí pueden ver unas cifras, por ejemplo, los contactos por los vuelos internacionales. En 1950 pues había 20 millones de contactos por vuelos. En el año 2000 ya 500 millones de contactos por vuelos, y en un solo mes del año 2017, quiere decir apenas 3 años, pues ya hubo más de 4.000 millones de contactos por los vuelos que se generaron en todos los continentes, ¿no? Muy importante, control de infecciones. Estamos hablando de organismos, de microorganismos. Aquí podemos ver un poco la relación. En nuestros cuerpos hay 10 veces más microorganismos que nosotros tenemos células. Vemos un poco que dónde están los microorganismos. Colonizan la boca en grandes cantidades, en la piel, y también, lógicamente, en los intestinos. Y convivimos con estos microorganismos, claro, que pueden ser positivos para nuestra vida, pueden ser negativos. Necesitamos microorganismos en nuestros alimentos, necesitamos microorganismos en tratamientos, por aquí, por ejemplo, tratamiento de diabetes, pero existen microorganismos que son altamente potentes, que son muy difíciles de tratar, y estos organismos se llaman extremófilos. Son microorganismos que aguantan temperaturas de menos 17 grados hasta temperaturas de 130 grados. Encima, temperaturas muy calurosas. Después vamos a ver por qué ese valor de 130 grados es tan importante para los autoclaves. Aguantan acidez, alcalinidad, salinidad hasta la saturación y aguantan grandes presiones. Aquí se puede ver 2000 bares, es una presión tan alta como si colocasen un rascacielos encima de una bacteria. Entonces, estas bacterias, estos microorganismos son muy difíciles de eliminar y sobreviven no solamente años, sino milenios. Encontramos hoy en día microorganismos de este tipo que tienen más de 5.000 años y todavía están presentes. Quiere decir que son microorganismos que ya estuvieron presentes en la época de las pirámides egipcias. Aquí vemos un poco el crecimiento de las bacterias, de los microorganismos. Aquí abajo vemos que los microorganismos crecen de una manera muy, muy rápida. En 12 horas a casi 70 millones. Y sabemos que los antibióticos no son para eliminar los microorganismos, sino que frenan este proceso
de crecimiento muy grande en muy poco tiempo. Cuando comencé con mis presentaciones sobre los ciclos de esterilización en el 2008, había un tema que nos interesaba a todos. En esa época había un coronavirus de SARS en el año 2003, y este coronavirus, mismo grupo que tenemos ahora en la pandemia de SARS, también tuvo su origen en China, y en aquella época había apenas 8.000 pacientes, causando menos de 800 muertos en 5 continentes, en 26 países. Se esperaba una pandemia global, no fue así. Es interesante, creo, ver estas cifras porque existen personas hoy o hace unos meses que decían que la pandemia de COVID va a ser lo mismo, que no tiene ningún peligro, pero sabemos perfectamente que las cifras que después vamos a ver son muy diferentes. Entonces, este tema de coronavirus se había repartido también específicamente por los viajes, también salió de China y también tenía, digamos, un contagio similar, fue transmitido de animales al ser humano y después fue repartido al mundo entero por los contactos, por los aviones, por las personas que viajaban, que a lo mejor ni sabían que en ese momento estaban en fase de incubación y todavía no sabían que estaban contagiadas de este virus, ¿no? Interesante también, cuando hice el primer discurso en México para la Universidad de UNAM de Zaragoza, habían mirado los números, era el 14 de abril de este año, y aquí vemos abajo que había apenas 2 millones de personas infectadas. Teníamos 1.300.000 casos activos, de los que 50.000 eran críticos. Críticos quiere decir que estas personas ya tienen un gran índice de mortalidad, y teníamos 450.000 personas que se habían recuperado, y en el mundo, en 188 países, contábamos infelizmente con 120.000 muertos. Yo he mirado estas cifras hoy, esto es el día de hoy, del 17 de julio, y ustedes ven que hay casi 14 millones de personas infectadas, hay 5 millones de casos activos, casi 60.000 críticos, tenemos 8 millones de personas que se recuperaron de este virus, e infelizmente casi 600.000 muertos. Entonces, para compararlo un poco con el caso de SARS del 2003, ahí teníamos 800 muertos, menos de 800 muertos, y hoy en día ya tenemos infelizmente 600.000 muertos. Es un poco para demostrar también que realmente no es un peligro que no existe, sino que es una epidemia, una pandemia muy grave. Y les indico seguramente que ustedes también tienen su fuente. Aquí también pueden ver siempre todos los países, inclusive de México. Hoy lo he mirado, en México hay 324.000 casos fallecidos, infelizmente 37.000 personas, y nuevos casos desde ayer, casi 700 casos. Claro que estos casos siempre se depende de cuántos tests se haga, y no lo sé si estos casos reflejan la realidad, pero se puede observar siempre aquí cada día la evolución en esta dirección de Internet. Volviendo un poco al tema de control de infecciones, en el mundo por año hay aproximadamente unos 56 millones de fallecidos, y aquí vemos un poco las razones y las enfermedades, y vemos que aquí tenemos cifras del 2016, del 2010 y del 2000, pero voy un poco a acercarme a las cifras del 2016. Estas son las cifras publicadas en 2020 de la Organización Mundial de Salud, y vemos aquí que las enfermedades cardiovasculares representan el 31% de las muertes, las enfermedades infecciosas un 23%, el cáncer un 16%, lesiones un 8%. Lesiones pueden ser accidentes de tráfico, pero también pueden ser, por ejemplo, homicidios, asesinatos. Y básicamente en los países de primer mundo siempre hay más muertes a causa de problemas cardiovasculares, obesidad, demasiada comida, otras cosas, una cierta decadencia, y en muchos países, por ejemplo,
Yo trabajo en América Latina desde 25 años en mi vida y estoy normalmente 150 días por año en estos países, y en México también he ido más de 50 veces. En muchos países aquí las enfermedades infecciosas todavía están en primer lugar, pero hemos visto que tenemos una buena tendencia entre el año 2000 y el año 2016, que ha bajado aquí considerablemente la muerte por enfermedades infecciosas. Solamente estos datos porque estamos hablando de control de infecciones. Vemos aquí la mortalidad anual en el mundo. De estos 56 millones de muertos, tenemos una mortalidad todavía muy grande de AIDS, de 1.600.000 personas en el mundo. Tenemos 34 millones de infectados. La tuberculosis, 1.300.000 cada año mueren. Y tenemos, por ejemplo, la hepatitis B, que es un tema muy importante para el control de infecciones, especialmente para odontólogos, porque el índice de los odontólogos, y están vacunados, la mayoría de ellos, es un 10 o un 25% mayor la tasa de infección que en personas que no trabajan en la odontología. El virus de hepatitis B se transmite por saliva, se transmite por partículas, es muy fácil de transmitir, y en muchos países, muchos pacientes que se infectan de hepatitis B lo hacen en consultorios odontológicos. Entonces, independiente del COVID, independiente de la pandemia de ahora, el control de infecciones siempre es un tema muy importante. En este caso del virus, y ven aquí, ya que estamos hablando en el momento mucho de vacunas, de posibilidades, pero para AIDS, por ejemplo, para HIV, que ya tiene aproximadamente desde el año 1985, no hay vacuna todavía. Igualmente que no tenemos una vacuna para malaria o otros temas, y una cura de hepatitis B existe desde pocos años, que los medicamentos valen entre 60 y 100 mil dólares por caso, ¿no? Entonces vemos que el control de infecciones es un tema muy importante. Como saben, le estoy llamando de Alemania, por eso me gusta un poco compartir la situación acá. En Alemania, por ejemplo, el tema que es muy importante de las infecciones nosocomiales, otra palabra, infecciones colaterales, quiere decir aquellas infecciones que alguien obtiene en un tratamiento médico que no tenía esta infección antes de entrar en el tratamiento. Entonces tuvo un tratamiento médico, se infecció, ¿no? Porque la situación en el consultorio, en el hospital, no estuvo tan bien. De los 15 millones de personas que reciben tratamiento médico en Alemania, pues aproximadamente 800.000 personas contraen una infección colateral en el tratamiento médico. Inclusive muchas fuentes en Alemania hablan que es mucho mayor, y de aquellas personas, de aquellas 800.000 personas que contraen una infección colateral, pues infelizmente 20.000 personas mueren, quiere decir una mortalidad en un índice de un 2,5%. Estos son números oficiales que se pueden ver también en el Internet. Y aquí vemos un poco, si comparamos esto de Estados Unidos y la Comunidad Europea. En Estados Unidos tenemos de estas infecciones colaterales 1.700.000 por año, y tenemos aproximadamente casi 100.000 muertos, que es un 5% de mortalidad. Y tenemos en la Comunidad Europea 4 millones de infecciones colaterales y 37.000 muertos, menos de 1%. Aquí ven que la mortalidad es completamente diferente. Estos valores de infecciones colaterales vienen aproximadamente de un 6% hasta un 20% y más, y en países, por ejemplo, en América Latina, en muchos países, si lo quieren ver en Internet, estos valores llegan a este valor aquí, a un 20% o más. Quiere decir, el control de infecciones en tratamientos médicos, antes de la pandemia, por supuesto, en hospitales, consultorios, y especialmente también en la odontología, porque se está muy expuesto en el tratamiento, es muy importante. Bueno, estos eran unos comentarios
para mostrar un poco la importancia del control de infecciones en los tratamientos médicos. Ahora quiero ir un poco más al detalle, y esto es un poco el centro de esta charla, a los diferentes ciclos de esterilización que existen, que son opción. Aquí me concentro en la nomenclatura de la norma europea, 13.060, y claro, sabemos que la odontología es una profesión muy antigua. Creemos que, o los investigadores creen que ya se utilizaban fresas ya hace 9.000 años, hace mucho tiempo, pero tenemos instrumentos modernos. Aquí vemos un poco, muchos odontólogos, especialmente en México, también conocen a Pierre Fauchard, este francés que en 1778 creó los instrumentos, digamos, modernos, y ya 200 años después, en Inglaterra ya tenía un tipo de autoclave. Claro, hoy en día tenemos instrumentos, digamos, diferentes, más modernos, y también tenemos soluciones para esterilizar siguiendo un padrón homologado en las normas, en este caso de las normas de la norma europea de esterilizadores de mesa. Muy importante de saber, especialmente también conociendo bastante bien México, por qué usamos en esterilización vapor en vez de calor seco. Aquí pueden ver en la pantalla que cuando trabajamos con calor seco, la temperatura tiene que ser muy elevada y el tiempo de exposición también bastante largo. Si usamos 180 grados en calor seco, tenemos que exponer los productos a 60 minutos. Primero, no existe producto de cualquier marca, por ejemplo, de piezas de mano que aguante 180 grados, y además el tiempo del puro ciclo de esterilización es muy largo. Si reducimos la temperatura a 160 grados, pues todavía demoramos más, 90 minutos, y si lo hacemos con vapor, vemos que aquí necesitamos a 134 grados 3 minutos. ¿Y se acuerdan del valor que estas bacterias súper resistentes aguantan 130 grados antes de ser eliminadas? Y aquí ven por qué autoclaves modernos esterilizan a una temperatura de más de 130 grados, justamente para eliminar estas bacterias, estos microorganismos tan resistentes. Y aquí abajo vemos un ciclo de 121 grados con más exposición. Esto es un ciclo para material poroso, quiere decir para materiales textiles, ¿no? Que los materiales de textiles, por ejemplo, algodones, no aguantan esta temperatura de 134 grados, se queman o se ponen amarillos, por ejemplo, y aquí tenemos una exposición más larga de aproximadamente unos 15 minutos a una temperatura un poco menor. Esta norma de ciclos de esterilización europea regula los tipos de carga. En total tenemos 18 tipos de carga. Tenemos productos sólidos, cargas huecas de diferentes tamaños, cargas porosas completas, y después cargas sin envoltorio, quiere decir no embolsada, y cargas embolsadas de 1 o 2 capas. Cuando se usan 2 capas es fácil la explicación, tiene más tiempo de almacenar, y cuando se tiene una capa tiene menos. Entonces tenemos aquí bolsas con diferentes tiempos de almacenar. Quiero simplificar un poco con las cargas, y básicamente tenemos en la nomenclatura de esta norma 3 tipos de carga: carga sólida, carga porosa, que es carga textil, y carga hueca. Estos son los 3 tipos de carga que creo que para explicar un poco cómo funcionan estas normas. Vemos aquí la carga sólida. Aquí vemos instrumentos típicos de la odontología. Carga sólida que no tiene ranuras, que no tiene cavidades, es bastante fácil de esterilizar, y ya desinfectándolos, pues ya hemos hecho un buen trabajo. Tienen superficies lisas, no son complicadas, posibles bacterias, microorganismos no tienen cobijo en ranuras, en cavidades, ¿no? Entonces tenemos acá la pregunta, por ejemplo, muchas veces los que manejan la esterilización, por ejemplo, los asistentes y las asistentes, se preguntan qué tipo de carga es esto.
claro, con estos orificios, con estas ranuras, esto por la norma es considerado como carga hueca. Y claro, es mucho más difícil de llegar con el calor del vapor a orificios que, por ejemplo, a superficies lisas, ¿no? Aquí vemos que tijeras y forceps también son considerados como carga hueca por las ranuras aquí que ven. Y naturalmente instrumentos odontológicos aquí pues son muy huecos porque después vamos a ver que tienen muchos orificios, tienen muchas cavidades. Aquí ven una turbina luz LED, por ejemplo, autogenerada, y aquí ven hay equipamientos eléctricos, hay conductos del spray, hay rodamientos, ¿no? Entonces hay un montón de cavidades y es muy difícil que ahí lleguemos con el vapor para penetrar el producto, para poder esterilizar con el calor del rotor, ¿no? Aquí vemos una descripción de una carga habitual de un consultorio odontológico, como vamos a ver que la mayoría de los productos que hoy en día usa un odontólogo es de carga hueca, ¿no? Y también tenemos la carga porosa, la carga textil. Claro que en el pasado quizás esta carga no fuese tan importante porque se usan muchos productos desechables. En el momento, en la pandemia, vemos que en todos los países, en Alemania, en Francia, en Italia, en México, por partes, no hay productos suficientes de protección. Nosotros, por ejemplo, como empresa, tenemos una empresa propia en el norte de Italia, en Bérgamo. Ahí había, hace unos meses, infelizmente, más de 1000 muertos por día. Y también murieron muchas enfermeras, enfermeros y médicos, gente que no estaba con enfermedades, porque no tenían máscaras suficientes y productos de protección de la persona. Es muy triste que eso haya pasado, pero ahora ven que la esterilización también de textiles, de materiales porosos cuando hay escasez es muy importante. Quería hacer un pequeño excurso en los autoclaves de grado médico, que por ejemplo nosotros también por nuestra empresa, por a través de nuestro distribuidor Ivoclar, ofrecemos en México. Estos autoclaves de grado médico pueden autoclavar 60 unidades de máscaras embolsadas, y tenemos otro tipo de autoclave que también puede autoclavar 20 unidades de máscaras. Aquí en el link pueden ver un poco las instrucciones, y esto fue una solución también aquí en Europa, porque comenzando abril, mayo, teníamos una escasez impresionante de máscaras que no había, porque dependemos totalmente de la producción de China, de las máscaras que no llegaban a Alemania, a España o a otros países. Seguramente también tienen ustedes en México este problema, que hasta hoy en día hay una escasez de máscaras. Entonces aquí pueden reciclar las máscaras, siempre viendo también las indicaciones de los productores de máscaras, pero existe esta opción. Y si embolsan las máscaras que antes lógicamente han lavado, en los autoclaves modernos de grado médico embolsadas, estas máscaras salen absolutamente secas y las pueden utilizar después y almacenar en el momento que quieran. Las máscaras se pueden esterilizar o reusar dependiendo del tipo y de la compañía, quizás de 1 a 3 veces, y así se puede prolongar el ciclo de vida de estas máscaras, ¿no? Claro que estas máscaras, usar estas máscaras y reusarlas es un tema de emergencia, y es importante de usarlo ahora si hay una necesidad, y después de volver al tema de que las máscaras se usan una sola vez, ¿no? Importante también, hay varios tipos de máscaras, no quiero hablar mucho de este tema, sería otra charla. Hay las máscaras quirúrgicas que usan ustedes como odontólogo desde siempre, pero esas máscaras básicamente son para proteger al paciente de ustedes, porque protege lo que sale, digamos, de la boca. Por eso máscaras quirúrgicas se usan en quirófanos para no infectar, por ejemplo, el doctor, el operador o el que sea, al paciente que cuenta con heridas o operaciones. Cuando ustedes se quieren proteger a sí mismo, pues tienen que usar máscaras de FFP2 o 3 sin válvulas, porque estas máscaras también
les protegen a ustedes, quiere decir que no permiten que entre la carga viral en la máscara desde fuera, pero tienen que usarlas sin válvulas, porque las válvulas no dejan entrar, pero dejan salir. Entonces, si usan válvulas, máscaras con válvulas, ustedes pueden contagiar al paciente. Entonces, para el uso odontológico, lo mejor, si tienen disponibilidad de usar máscaras FFP2 o 3 sin válvula, ¿no? Esto es una información un poco práctica para el día a día, ya que la protección personal es lo más importante que tienen que hacer ahora para proteger a usted mismo, a sus familias, a los socios, a los empleados, a los asistentes y al paciente. También un tema muy discutido en el momento es el enjuague bucal antes del tratamiento dental. Es una ayuda, no puede eliminar todo, reduce la carga viral si existe o bacteriana, quiere decir hay que hacerlo, pero no es la solución de todos los problemas porque el porcentaje de esos enjuagues tiene que ser bajo para no lastimar a nuestro organismo y no puede ser tan alto, sería imposible de usar un enjuague de porcentaje alto en los pacientes en la boca. Entonces también es un método de reducir la carga viral o bacteriana, pero no para eliminar todo. Volviendo un poco a los ciclos de esterilización, básicamente la norma define que tenemos 3 ciclos de esterilización, el ciclo de tipo N, que viene de la palabra inglesa naked, que es desnudo. Estos tipos de ciclo son para carga no porosa, no envuelta, quiere decir no embolsada y no hueca, ¿no? Entonces, importante de saber, fuera de los autoclaves o esterilizadores de calor seco que tienen en México, yo diría que el 99% de los autoclaves que son usados en México son de tipo ciclo N, independiente de la marca. Estoy hablando del ciclo. Estos autoclaves, como ven acá, independiente de la marca, solamente sirven para esterilizar carga sólida, ¿no? Entonces, tenemos aquí un problema que, por ejemplo, piezas de mano, estos tipos de autoclaves con estos ciclos no logran con bioseguridad esterilizar piezas de mano. Para dar un ejemplo, tenemos ciclos de tipo S, que son ciclos específicos que los productos que se esterilizan en este ciclo tienen que ser homologados para este ciclo por el fabricante. Es un ciclo que se usa muy poco en la odontología porque ustedes quieren usar un autoclave para esterilizar todos sus productos y no pensar cada vez que tienen que hacer un ciclo diferente para el tipo del producto. Y finalmente tenemos el ciclo de tipo B, que también es llamado de grado médico. El nombre B viene del inglés también big, grande. Este ciclo viene de los grandes autoclaves de los hospitales y fue adaptado al tamaño de los autoclaves necesarios de mesa para los consultorios odontológicos. Este tipo de ciclo está diseñado para cualquier tipo de carga, ¿no? Aquí vemos un poco el autoclave de gravitación de tipo N. Vemos aquí que tenemos una inyección de agua en la cámara, tenemos una resistencia y después el agua se transforma por la resistencia, por la resistencia al calor en vapor, y después se saca una parte de ese vapor por una válvula y se seca en que se abre la puerta del autoclave. Vemos aquí que este tipo de autoclave, ya que no tiene un sistema de succión, se queda una cantidad de aire residual en la cámara. Esto puede ser muy peligroso porque donde hay aire en la cámara o agua u otros líquidos, el vapor no puede llegar para esterilizar, entonces hay un riesgo de contaminación. Lo mismo pasa con carga hueca, que si tenemos, por ejemplo, estos productos o tenemos piezas de mano, también en las cavidades de la carga hueca pueden quedar bolsas de aire que impiden una esterilización correcta del producto. Entonces, este tipo de autoclaves no son aptos, como decía antes, para carga hueca. Y aquí vemos un ciclo completo de esterilización completo, y vemos aquí que hay una función de prevacío fraccionado. Veo que en la pantalla
Ahora pasó. Demora un poco la transmisión, lo veo porque estoy monitoreando un poco por mi celular en Facebook y demora siempre unos segundos hasta que llegue la próxima imagen. Aquí vemos un ciclo completo de grado médico. Vemos aquí que tenemos unos pulsos de una bomba de vacío, varios pulsos. Tenemos la meseta de esterilización, en este caso para instrumentos son 3 minutos. Aquí se aplica el vapor saturado con una temperatura de 134 grados por 3 minutos. Y tenemos la tercera fase de secado por medio también de una bomba de vacío. El ciclo y la norma dice que hay que hacer un prevacío en la cámara del autoclave hasta llegar a un valor de menos de 0,1% de aire residual en la cámara. ¿Se acuerdan de que habíamos aprendido de que si hay bolsas o aire residual o bolsas de aire en la cámara, ahí no llega el vapor y no podemos esterilizar? Entonces, este prevacío elimina hasta un valor de 0,1% en el autoclave el aire que puede estar. Después de haber eliminado todo este aire, se inyecta el vapor y tenemos una fase de la meseta de esterilización, en este caso para instrumentos por 3 minutos, que aplica el calor a través del vapor de 134 grados a los instrumentos para esterilizarlos. Entonces saben que por causa del vapor la cámara está mojada, los instrumentos, la carga está mojada y debemos secar debidamente la carga, y eso también lo hacemos con la bomba de vacío, ¿no? Entonces, varios pulsos, sacamos el vapor de la cámara hasta quedar los instrumentos absolutamente y los embolsados secos. Tenemos una prueba muy interesante. El producto quizás más complejo de autoclavar, de esterilizar, es un tubo de irrigación. Aquí vemos un tubo de irrigación de un motor de implantes. Entonces es un tubo que puede tener varios metros de longitud y solamente un diámetro de 2 o 3 milímetros. Y ven aquí que en ese tubo hemos colocado café para que se vea mejor. Y claro, con un autoclave de tipo N que no tiene bomba de succión, de vacuum, pues no logramos vaciar este tubo, por ejemplo, de este café. Cuando inyectamos el vapor en esta zona, si está contaminado, por ejemplo, este agua, este aire, en este caso café solamente para verlo mejor, el vapor no puede llegar y no puede esterilizar esta parte. Entonces aquí vemos con un autoclave de grado médico que primero vacía totalmente el tubo de cualquier tipo de líquido o aire para después poder penetrarlo con el vapor y esterilizarlo. Entonces, para todos los que usen autoclaves de tipo N, por favor no usen nunca tubos de irrigación que esterilicen. Tienen que usar descartables porque con sus autoclaves no van a lograr esterilizar este tipo de mangueras, ¿no? Muy importante, tenemos aquí una frase aquí de una revista bastante importante de control de infecciones de Australia, que vemos aquí, si leemos la frase: si la condensación no se ha secado en el momento que la integridad de la cámara de esterilización se rompe, quiere decir cuando se abre la puerta al final del ciclo, la biobarrera debe considerarse penetrada y los productos también se consideran contaminados. Quiere decir que cuando una vez abran el autoclave para secarlo, como es un autoclave de tipo N, y prenden, digamos, la resistencia para calentarlo, este producto está mojado todavía, y si abren la puerta, esto tiene un efecto capilar y contaminan de nuevo la carga, o pueden contaminar la carga. Quiere decir que es muy importante que cuando abran la puerta del autoclave, cuando se acabó el ciclo de esterilización, ya el embolsado esté totalmente seco. Y eso lo pueden hacer autoclaves de grado médico, y repito, no depende de la marca, depende del ciclo de esterilización que usa este autoclave. Aquí vemos, por ejemplo, productos que realmente nos llegan a nuestros gabinetes técnicos que no fueron debidamente secados. Primero, perdemos la vida útil de los instrumentos, pero todo esto entra en la boca del próximo paciente, ¿no? Entonces, creo que no es muy agradable de que esto
pase, no solamente porque en realidad es un asco, pero también es un peligro, lógicamente, de infección. Y siempre me gusta hacer ese chiste que, perdón, pero que si no usan los autoclaves adecuados, es mejor ir el lunes al odontólogo y no el viernes, porque esto me parece más el viernes que el lunes, ¿no? Entonces es importante que ven aquí si tienen un autoclave de un ciclo bueno que seca debidamente, las piezas les van a durar muchísimo más y además van a cumplir con las normas de control de infecciones. Aquí tenemos un poco un resumen de la descripción de los ciclos. Aquí en el medio, en el centro, ven no, tienen que esperar un poco, veo, perdón, porque hasta llegar este slide de la presentación. Ahora llegó el slide de la presentación. Aquí en el centro ven un ciclo de tipo N. En realidad lo que hacen por tantos minutos calientan el producto, nada más. Es como si lo hiciesen en una olla de presión o con lo que sea. Aquí ven un ciclo de grado médico completo. Tenemos la fase de prevacío, de sacar todos los líquidos y el aire de la cámara. Tenemos la fase de esterilización, en este caso de 3 minutos para instrumentos o 15 minutos para material textil. Y aquí tenemos la fase de secado al final con la bomba de vacío para que el embolsado cuando abran la puerta esté totalmente seco, ¿no? Vemos aquí los conceptos, autoclaves aquí de tipo N, quiere decir los que en mayoría usan ustedes, creo. Por en cuanto, estos son diseñados los ciclos para cargas sólidas y no más. No pueden autoclavar con bioseguridad carga hueca, ni embolsados, ni instrumentos, por ejemplo, complicados como son piezas de mano. Entonces es importante saber, no todos los ciclos de esterilizadores son apropiados para cualquier tipo de carga. Y finalmente la responsabilidad de tener bioseguridad es del usuario, en este caso del odontólogo, que es responsable para seleccionar un ciclo adecuado y apropiado para el tipo de carga que usa. Y también hay que proteger un poco los asistentes que lógicamente no deber de pensar qué ciclo deben usar, sino que tienen que estar seguros si usan un buen autoclave con un buen ciclo que tienen un resultado con bioseguridad, ¿no? Aquí vemos el ciclo tipo B de grado médico. Aquí vemos el ciclo para los instrumentos, 134 grados con una presión definida. Y vemos que podemos esterilizar carga sólida, hueca de diferentes tipos, porosos, textiles pequeños y carga siempre también embolsada, lo que los servicios de salud exigen hoy en día para almacenar esta carga, ¿no? Aquí tenemos un poco un ciclo de higiene, el RKI que pone acá, ¿no? Tengo que esperar un poco también siempre hasta que la pantalla se renueve con ustedes. Podemos ver el próximo slide. Ahora vemos el próximo slide y vemos aquí que tenemos aquí un tratamiento. Aquí comenzamos. Hay instrumentos que se pueden desmontar, que se desmontan, por supuesto. Tenemos una limpieza y una desinfección. Aquí ven señales, por ejemplo, nuestros instrumentos que los pueden autoclavar a esta temperatura y aquí que los pueden termodesinfectar. Termodesinfectar existen en muchos países de Europa máquinas como un lavaplatos con químicos que desinfecta y limpia los instrumentos, pero también se puede hacer a mano. Es importante de saber que un grado más que la desinfección es la esterilización. No es lo mismo. Tengo esa pregunta muchas veces, que realmente primero se limpian, se desinfectan y después se tienen que esterilizar los productos. La desinfección no es bastante para acabar con todo tipo de bacterias y de virus, ¿no? Entonces tenemos un montaje, tenemos por supuesto una lubricación del producto. Si hablamos de piezas de mano, se puede hacer a mano, pero se puede hacer también con aparatos de reproceso profesionales que siempre hacen la misma labor en 30 segundos y el proceso es validado y se ahorra mucho material de
lubricante y el tratamiento es mucho mejor de las piezas de mano y ellas duran muchísimo más en la vida útil. Las embolsamos y después las esterilizamos. Esto es un círculo de tratamiento quirúrgico, por ejemplo, del RKI. Esto es el Ministerio de Salud de Alemania que aconseja este tratamiento de las piezas de mano a los odontólogos, ¿no? Básicamente, para los autoclaves hay tests internacionales. Tenemos aquí un test llamado ELIX. De nuevo, tengo que esperar un poquito, perdón. ¿Ya va fluido? Bien, bueno, muchas gracias. Qué bien, perdón. Muchas gracias, Lisette, por orientarme aquí. Tenemos aquí un test Helix internacional. ¿Se acuerdan que estamos hablando que lo más difícil de autoclavar es un tubo de irrigación para un motor de implantes? Aquí vemos que esto es una simulación. Y aquí pueden ver al final, si lo ponen en su autoclave, si el ejercicio ha dado con bioseguridad. Y les puedo constatar que si lo hacen en un autoclave de ciclo N, este test siempre será negativo. Y aquí a la derecha tenemos un Bowen-Dick Type Test, que es el test que se usa en autoclaves para comprobar si materiales porosos textiles han sido autoclavados con éxito. Ustedes pueden comprar esos tests también en México y usarlo en su propio autoclave. Los autoclaves de grado médico de Europa no necesitan por ley test biológicos. No es necesario porque son considerados seguros 100% con sus mecanismos automáticos de detección, pero yo sé que en muchos países, en el suyo creo que también test biológicos son necesarios en la cámara, pero no son muy seguros porque los test biológicos se aplican, por ejemplo, en la cámara y se deberían aplicar dentro de un instrumento con cavidades. Entonces, estamos hablando de bioseguridad. En el momento, yo que imparto esas charlas desde varios años, siempre he formado una frase que es bioseguridad no es un lujo, es una necesidad, porque tenemos que proteger a los pacientes, a nosotros mismos, a nuestros colaboradores, a nuestras familias, y aquí no se trata de que la marca X tenga bioseguridad o la marca Y, sino que es importante de que solamente los autoclaves que cumplen con una norma segura realmente garanticen bioseguridad al 100%. 100% no existe. En este caso, la información correcta sería 99,69, porque en este ciclo de autoclaves una parte de 1.000.000 puede ser, digamos, cargada de alguna bacteria. Entonces es 99,99999, 6 nueves. Y eso sería el valor correcto de esta información, una parte por millón. Y bueno, ahí ya llegué en exactamente 44 minutos al fin de esta charla. Muchas gracias por su atención. Y ahora, con mucho gusto, si hay preguntas, tenemos un tiempo reservado a preguntas. Espera que no se hayan dormido con mi charla, y pues ya no nadie me hace preguntas, ¿no? Fue un poco rápida, ¿no? Disculpen, pero tenía el tiempo también para llegar a estos 45 minutos. Y